A ver, tenemos dos obras maestras de la literatura occidental, separadas por milenios. Uno pensaría, ¿qué pueden tener en común? Pues resulta que muchísimo más de lo que parece. Hoy, al explorar el libro de Job y el Fausto de Goethe, vamos a descubrir una transformación importantísima en cómo entendemos el sufrimiento, la virtud y, bueno, la propia condición humana. Y es que, ojo, no hablamos de cualquier historia. Estamos hablando de relatos que de verdad han moldeado el pensamiento occidental. Por un lado, Job, la historia bíblica sobre la fe puesta a prueba. Por el otro, Fausto, el drama ya moderno sobre la ambición que no tiene fin. Son pilares de nuestra cultura, pero lo que las conecta es, de verdad, sorprendente. Así como lo oyen, a pesar de que son tan diferentes en su mensaje y en su tono, Goethe tomó casi directamente la estructura con la que empieza el libro de Job para su propia obra maestra, y esa estructura es sin duda una de las más audaces de toda la literatura. El punto de partida en ambas historias es una apuesta celestial, un prólogo en el cielo donde Dios y una figura, digamos, antagónica, discuten sobre la naturaleza de un ser humano y deciden, así nomás, poner a prueba su alma. Pero la forma en que se desarrolla esa prueba lo cambia absolutamente todo. Y claro, esta apuesta celestial desata dos pruebas que no podrían ser más distintas. Una es una prueba de fe a través de la resistencia, del aguante. La otra, una prueba de ambición a través del exceso. Y la pregunta central aquí es, ¿qué nos revelan estos dos caminos sobre el valor de la humanidad? Vamos a ver cómo estos dos relatos responden esa pregunta de maneras radicalmente opuestas. Bueno, para entender esto, arranquemos con los protagonistas. Porque no son solo personajes, ¿eh? Representan dos ideales totalmente opuestos de lo que significa ser humano, dos arquetipos que definen épocas enteras. Primero, por supuesto, tenemos a Job. Él es, digamos, el modelo bíblico de la virtud a través de la paciencia. Su valor está en su capacidad de soportar un sufrimiento que ni nos imaginamos sin perder la fe, aceptando una voluntad divina que de hecho no puede comprender. Y en el otro extremo de la balanza está Fausto. Él encarna el ideal moderno del esfuerzo. Su valor no está en aguantar, para nada. Está en nunca dejar de buscar, de desear, de esforzarse. Para Goethe, este dinamismo incansable es la esencia misma del humano. Ok, entonces la apuesta es la misma, pero ¿y la prueba? Pues aquí es donde las historias se separan por completo y en el proceso redefinen lo que significa ser virtuoso. Pensemos en esto. ¿Cómo se prueba de verdad un alma? ¿Quitándole todo lo que tiene, dejándola en la nada? ¿O, al contrario, dándoselo todo en bandeja de plata? La respuesta a esta pregunta marca un cambio monumental en el pensamiento occidental, y estas dos obras lo ilustran a la perfección. Miren, esta tabla lo resume de maravilla. A ver, vamos punto por punto. Primero, la naturaleza de la prueba. Job se enfrenta a la privación total, pierde salud, familia, riqueza, todo. Fausto, por el contrario, se enfrenta a la saciedad, al exceso. Se le da todo el conocimiento, la juventud, el poder que se le ocurra. Luego, el rol humano. Job es un sufriente pasivo, su virtud es resistir. Fausto es un buscador activo, su virtud es nunca estar satisfecho. Y finalmente, el concepto de pecado. Para Job, el gran riesgo es traicionar su fe. Para Fausto, el único pecado real sería la complacencia. Eso de decirle a un momento perfecto, detente, eres tan bello. Y claro, si la prueba es distinta, el papel del malo de la historia también tiene que serlo. La figura demoníaca en cada relato tiene una función completamente diferente, que evoluciona de una manera increíble. Por un lado, en Job nos encontramos con Satán, que actúa casi como un fiscal, como un acusador en un juicio. Pero luego en Fausto tenemos a Mefistófeles, que es algo muy distinto. Es más bien un catalizador, un agente que provoca el cambio. O sea, para que quede claro, el argumento de Satán es que la bondad de Job depende de sus bendiciones. La prueba entonces es quitárselas. Mefistófeles, por otro lado, intenta corromper a Fausto dándole todo, esperando que el exceso lo lleve al estancamiento, a la complacencia, que para Goethe es el verdadero pecado. Y bueno, con pruebas tan opuestas, era de esperarse que el final, el veredicto, también fuera radicalmente diferente. El resultado en cada historia nos revela otro cambio fundamental en cómo se concibe la justicia y la salvación. Comparemos directamente cómo acaban estas dos épicas pruebas. ¿Qué es lo que obtiene cada uno al final de su viaje? El caso de Job es claro. Recibe lo que llamaríamos justicia terrenal. O sea, después de todo su sufrimiento, su salud, su familia y su riqueza se le restauran, aquí mismo en la tierra. Pero con Fausto, la cosa es muy distinta.
A pesar de todos sus errores y de la culpa que acumula, recibe la gracia divina. Es salvado y llevado al cielo, no por haber sido perfecto, sino porque nunca, nunca dejó de esforzarse. Muy bien. ¿Y todo esto qué? ¿Qué nos dice a nosotros hoy en día? Pues resulta que este legado literario es un espejo bastante fiel de una lucha interna que define y mucho la experiencia moderna. Porque este brinco, de la mentalidad de Job a la de Fausto, no es solo un cuento de libros, es un reflejo de un cambio brutal en la propia naturaleza del sufrimiento humano. La fuente de nuestro malestar, por así decirlo, se movió de afuera hacia adentro. Podemos verlo como una evolución en dos grandes pasos. Pasamos del sufrimiento como algo que nos sucede, que viene de afuera, a un sufrimiento que generamos desde nuestro propio interior. Exacto. Para Job, el sufrimiento es como un huracán, una catástrofe externa que le cae encima y que tienen que aguantar. Pero para Fausto, el sufrimiento es otra cosa. Es un subproducto de su propia naturaleza. Nace de su ambición, de ese deseo interminable que nunca puede ser satisfecho del todo. Hay una frase que lo describe a la perfección, tambaleándose del deseo al goce. Y es que justo esa es la condición de Fausto, y quizá también la nuestra. Este ciclo perpetuo, donde la satisfacción es solo momentánea y de hecho alimenta el siguiente deseo. Eso crea una inquietud interna constante. Y aquí está la gran paradoja de nuestros tiempos, la que estas historias nos ayudan a entender. La libertad de buscar, de saber, de convertirnos en lo que queramos. Ese es el ideal de Fausto. Es el motor de nuestra civilización. Pero esa misma libertad para la ambición sin límites, esa aspiración continua, es también la fuente de nuestra insatisfacción, de una inquietud existencial que nos define. Y esto pues nos deja con una última pregunta, una para reflexionar de verdad. Si la virtud moderna, al estilo de Fausto, reside en el esfuerzo interminable, en nunca estar del todo satisfechos, ¿significa eso que la condición humana moderna, con toda su libertad y todo su progreso, está inherentemente ligada a una insatisfacción perpetua?